Laboratorio 7, alternador. Tenemos a los materiales, protocolos de seguridad. Tenemos el alineado del alternador, las cuales son mediante los dos tornillos, el cables conectados al alternador y batería, las cuales son el negativo y el positivo, y finalmente el encendido del módulo. Probador de alternadores en funcionamiento. Para ello tenemos dos escenarios. La primera con el testigo de batería encendido, la cual nos dice que el alternador no carga. Tenemos un voltaje de aproximadamente 11.9 voltios y una frecuencia de 16.27 Hz. Y el segundo escenario con el testigo de la batería está apagado, cuando nos dice que el alternador carga, lo cual nos da un voltaje de 14.3 voltios y una frecuencia de 50.65 Hz. El probador de alternadores. Para ello tenemos también dos escenarios, la cual es la primera con una frecuencia de 50.65 Hz, un voltaje de 14.3 voltios del alternador y un voltaje de 13.2 voltios de la carga, la cual está sometido a una sola carga, y por ende tenemos una corriente del alternador de 10.5 amperios y una corriente de la carga de 3.99 amperios. En el segundo escenario tenemos la cual está sometido a dos cargas. Tenemos igual una frecuencia de 50.65 Hz, el voltaje que es 14.2 voltios del alternador, el voltaje que es 12.9 voltios de las dos cargas, la corriente de 12.1 del alternador y la corriente de 7.64 amperios de la carga. En ello nos podemos dar cuenta que a medida que encendemos una carga, la corriente aumenta en el sentido de la carga. Análisis de diodos rectificadores. Diodos rectificadores negativos. Estos son los que están aislados y se hizo una prueba de continuidad entre el chasis y los diodos y se identificó sus pares. Análisis de diodos rectificadores positivos. Estos son positivos porque van al chasis. Se determinó que no hay continuidad entre la base de la plaqueta positiva y el chasis mediante continuidad. Análisis de la bobina del rotor. Se identificó los polos, el eje y el colector. Se hizo prueba de continuidad en la bobina tierra y se determinó la resistencia de la bobina del rotor en 2.8 ohmios y resistencia de los cables 0.1 y se hizo la resta de 2.7. Análisis de la bobina del estator. Se identificó las bobinas, la L1, L2 y L3. Luego se determinó que fue una condición en triángulo y la resistencia de la bobina del estator fue de 0.1. Luego identificamos el regulador de voltaje. Identificamos que tiene tres terminales, el sensado, el ignición y el campo. Se sensa cada una de las fases. Alternador número 2 de 12 voltios. Componentes internos del alternador. Bobina de estator, bobina de rotor, regulador de voltaje, placa de diodos rectificadores, polea y carcasas. Análisis de diodos rectificadores. Realizamos la medida de diodos para los diodos que se encuentran en dirección hacia el positivo de la batería, obteniendo un valor de 0.517, que es un valor que se encuentra dentro del rango establecido para la medición de diodos, al igual que los diodos que retornan desde el negativo de la batería hacia las líneas del estator, obteniendo también un valor de 0.506, que se encuentra dentro de los rangos establecidos tanto para los diodos en sentido positivo como para los diodos en sentido negativo. Análisis de la bobina de rotor. Identificamos las partes principales del rotor, siendo estas el eje, los polos norte y sur, los anillos de deslizamiento en el cual se encuentran conectados la bobina y sobre el cual se conectan y se deslizan los carbones que proporcionan la energía suficiente para que se energice la bobina. Se realizó la medida de la resistencia de la bobina, siendo esta una medida de 0.4 ohmios, y también se le restó los 0.1 ohmios de resistencia que tienen los cables. Este rotor se encuentra a tierra y posiblemente sea una de las fallas principales de este alternador. Análisis de la bobina del estator. Este estator se encuentra con una conexión en estrella debido a que logramos identificar la línea 1, la línea 2, la línea 3 y un punto neutro que nos determina que la conexión de este estator es en estrella. El estator no tiene fuga a tierra debido a que cuando realizamos la medida de continuidad entre una bobina y la carcasa nos marcó OL. Al realizar la medida de la resistencia de la bobina obtuvimos un valor de 0.1 ohmios debido a que se le resta los 0.1 ohmios de
la resistencia de los cables, en el cual nos dice que es una resistencia mínima para cada bobina. Análisis del regulador de voltaje. Este es el punto de tierra o masa en el cual el flujo de corriente va hacia el chasis. También encontramos la señal de fase, en el cual monitorea la fase del alternador, en el cual mide la velocidad de giro o el estado de la carga. También vemos el puerto F, que es el control de campo magnético, el cual regula el flujo de corriente hacia el rotor del alternador y controla la generación de energía. También vemos el puerto P, que es la conexión directa a batería, en el cual se carga con la corriente generada por el alternador. Encontramos un conector de 3 pines, en el cual el pin S es la señal de detención de voltaje, en el cual monitorea el voltaje de la batería y ajusta el voltaje de salida del alternador. Encontramos el puerto IG, que es la señal de encendido que recibe el voltaje del interruptor de encendido para activar el regulador y ponerlo en funcionamiento. También observamos el pin L, que es la luz indicadora del tablero, y cuando hay un problema con el sistema de carga, la luz de advertencia del tablero se enciende.